Sí, es que con respecto a la tarea uno es que yo sí la envié, pero se me ha olvidado preguntarle que si la recibió. Es que Bien, entonces vamos a no comenzar estoy muy seguro si se envió. En la tarea 1, algunos, el problema que tenían es de que no les dieron marcar con como, este como ejercicio. dice, entregada o algo así, ¿no? Exacto, yo no la Vamos a marqué iniciar como entregada, primero pero sí la hice con en tiempo, digamos. Igual yo. Igual yo, Ok, profe. entonces todos los que no la la marcaron parte como de entregada, vamos a hacer márquenla el como entregada. análisis En el de formulario esa yo la parte. voy a ver con Vamos a el seleccionar momento esta en el que la cara, mandaron, esta que ¿ok? está aquí, Pero es esta, importante que la marquen como entregada para que en el resumen la aparezcan ya como selecciono entregadas, esta ¿ok? cara que Ok, vemos aquí. perfecto. Vale, profe. ¿Sí? ¿Más preguntas respecto a eso? Y Sí, yo voy a profe, yo compartir una. esta De hecho, al momento en que dirección de Small le di a entregar a la tarea, también le dejé un mensaje, no sé si lo habrá leído. Ok, los mensajes de ahí los reviso Y vean, hasta cuando ya aparentemente empiece a no hacer tengo el problemas, concentrado no hay final. problemas con esta pieza. Entonces, ahí lo que les decía, Las si caras que quieren están mandarme un en mensaje, lo que reviso todos los días, porque ese verde es el medio de comunicación son las que se van institucional, a es poder el correo resguardar en institucional. esta dirección, Ajá. y las que están en rojo Bueno, mi duda es, hacia lo abajo. que pasa es que Entonces, después al de que parecer terminé no, de resolver el no he tenido cuestionario, problema. pues ya se le da a enviar y te aparece No se escuchó lo al último. momento de darle, entregar en caso, me dice algo como que si no hubiera ¿Le dio contestado algo el de salida, formulario. profe? Solamente el 3 No, tú grados. contestas el formulario, ya le das marcar la tarea como completada. Te puede decir que no Bueno, no sé pusiste por qué a ningún mí me archivo o algo sale por el la estilo, cara del pero en esa tarea formulario no se requiere el archivo. por La dentro, tarea era me sale llenar en el rojo. formulario en sí. Entonces ahí no le Ah, hagas ok, caso, o sea, pero sí márcala como completada. ¿Ok? bueno, sí, la Aquí marqué, pero donde tenía esa duda. Y, Se dice solo profe, es eso. también, Yo en el hacia formulario atrás y yo ya hacia tengo, allá, ves que les pedí sus datos al principio, ahí me aparecen voy a ya sus seleccionar datos, esta nombre y cara. todo, y ya, con eso lo paso en la lista final. Y aquí el ángulo Ah, le ok, pongo gracias. 3 grados. A ti, Jorge. ¿Alguien más me comentaba algo? yo, profe, que por ahí me puso a mí que lo entregué tarde, o que apreció que lo entregué tarde, pero de hecho yo se lo entregué el 2 de marzo y la fecha límite era pues el 8 de marzo. No sé por Ya, qué profe, dice había que ahí le marca seleccionado que mal le la entregué cara. tarde, fuera de tiempo, Ok. que lo Entonces entregué vamos a darle a antes. aceptar. ¿Lo entregaste Bien, antes? como Sí, y de aquí hecho el usted me mandó un objetivo mensaje de pues ahí por la tarea que se la marcaba fuera de tiempo. Y yo lo entregué pues como 5 días esta antes. herramienta Ah, ok. es poder desmontar, ¿no? Sí, si la Aquí, por entregaste ejemplo, hay una mucho Digo, no sé sección por qué se lo tiempo. marca para que no vaya a haber un problema para que es en futuros probable trabajos, que ¿no? tiene un Sí, ok. ángulo Si me puedes poner ahí un el poco, mensaje para cuando ya tome nota de la tarea, tome en cuenta eso. me parece Sí, que un Porque ángulo sí, sí, algunas negativo. ahí están tareas los Tiene un dos. ángulo Ajá. negativo que en les esta entregaron parte. con más Es de tiempo de punto anticipación, 3 grados, ¿no? esa Muy tarea les pequeñito. extendí un poco el plazo, por eso de haber aparecido eso. Pero bueno, Ok, profe. para efectos prácticos, Muy bien. Sí, como comentario también de esa tarea es que no decía el necesitaríamos video que esta venía parte subtitulado y totalmente acá realmente adentro. no venía subtitulado. Tiene un pequeño Solo como ángulo comentario. negativo. No vieron los subtítulos. Según yo, de ese video, Es muy probable que con la fuerza era el del que tenía botador ahí los salga subtítulos. No la sé si pieza. era cuestión de habilitarlos. No daba la Bien. opción. Bueno, al menos a mí nunca me dio la Bueno, opción de voy a habilitarlos, desactivar pero este. de todas formas los logré ver. Voy a darle una escala No, de igual No, de tampoco. 5, Sí, yo también le busqué No, y salía no la opción de aparecía la opción. habilitar. no vieron 5%. los subtítulos. Ok. Bueno, de ese mismo video, bueno, ahorita ya pasó la entrega, pero si lo quieren revisar con subtítulos, igual lo pueden buscar ahí en el YouTube con los datos que aparecen al principio del video. Hay alguna versión, se ve muy mal, pero sí también tiene, ¿De bueno, cuánto le dio tiene la escala, otros profe? Disculpe. subtítulos. Y esos 5%. aparecen todavía Muy de una bien. manera así como antigua, de esas letras amarillas, entonces deben de estar directo en el video tal cual. Okay. Sí, ahora ¿Quién pondrá respecto a unos la tarea 2, subtitulados con YouTube? Un segundito, Ángel, ¿te decías algo más? sí, respecto a la tarea 2, quería preguntar un punto que nos marca ahí, que, a ver, permítame, lo estoy abriendo porque no
¿No me deja? Ah, sí, dice, hacer un listado con los temas que el equipo prefiere abordar en su proyecto final, obviamente tomando en cuenta las áreas de interés. Eh, Temas se refiere a puntos de proyecto exactamente o temas en general, por ejemplo, ¿no? Usando, no sé, las áreas de interés que es control de motores, más manufactura, más ¿cómo se llama el otro? Control, no, diseño, por ejemplo. No sé, el tema sería uno así sencillo, no sé, robots móviles, un tema, robots móviles. Ah, ok. ¿Ese sería un tema estamos hablando ya de una propuesta como proyecto? Como, por ejemplo, ¿no? Hacer un carrito o hacer, no sé, tal cosa. ¿A No, qué refiere exactamente con temas? ahí les decía, tomando en cuenta o con referencia a la tarea anterior, ahí ustedes me entregaron algún tema de interés, ¿ok? Entonces ahí les estoy diciendo, basándote en esa información que ya me entregaste, entonces la van a compartir en su equipo y se van a poner de acuerdo de esos temas que me enviaron, cuál sería el que tiene mayor interés ya todo el equipo. Y así los vas ordenando, segundo, tercero, cuarto, hasta el que menos les interesa, ¿vale? ¿De dónde sacan esa información? De lo que ya me mandaron, solamente de ahí. ¿Se pueden cambiar o agregarle? No. Si, por ejemplo, pusieron robótica, y eso es lo que les interesa más, bueno, vas a poner robótica en el primer punto. Pudieras agregarle información, poner robótica y después dices, ok, nos interesan los robots tipo AGV que se emplean para la manufactura y el movimiento de piezas de grandes dimensiones, mayores a 5 kilos y, y de 1 metro por 1 metro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí queda claro. Ok, sí, es respecto a los temas, entonces, los temas que tiene cada equipo, ¿no? Por ejemplo, pero en mi caso, bueno, al menos en mi equipo somos, creo que la mitad solo es de control y los otros tres son de áreas diferentes. ¿No importa? No, entonces ahí discuten y si la mayoría dice control, el primer punto van a poner control. Ya de ahí tal vez cada quien visualizaba distintos tipos de control. Entonces ya alguno le va a poner ahí, no sé, control de motores de corriente directa, asíncronos o yo qué sé, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y ya todos definen con mayor claridad en cuanto a control, ya de manera específica a qué, ¿no? A qué se refiere, ¿no? O control digital, o diseño de canal individual, o yo qué sé. Ok, sí, perfecto, gracias. De nada. Y Carlitzel, ¿nos comentabas algo? Ah, que yo encontré el video, pero con los subtítulos que vienen como de YouTube. O sea, creo que son los que agrega el autor o los que agrega alguien que lo tradujo. De ahí me basé para resolvernos la tarea. Por si a alguien le sirve, le puedo pasar el link, si lo quiere ver. Ah, ok. Creo que ya pasó ahí el tiempo, pero pues hay que se lo pidan a Carlitzel si necesitan el video con los subtítulos. Gracias. Profesor, una pregunta. ¿Con quién habló? ¿Brian? Sí, yo. Bueno, en la tarea 2 dice que se debe contener un listado de prioridad y después, más adelantito, dice que se tiene que hacer una tabla o cómo, ¿lo debemos entregar solamente en listado o es exclusivamente en una tabla? ¿Cómo dice exactamente? ¿Lo tienes ahí abierto? Sí, dice 2, contener un listado por prioridad. El tema de mayor interés debe aparecer al inicio de la tabla y el de menor al último. Ok, ese listado estoy asumiendo que lo estás colocando en una tabla, ¿vale? Pero se refiere a lo mismo. ¿Cuál, disculpe? Ese listado estoy asumiendo Ajá. que lo estás representando o colocando en forma de tabla, pero se refiere a ese mismo listado, a esa misma lista, ¿ok? Entonces debe estar a fuerzas en una tabla. No necesariamente. Estoy asumiendo que está en una tabla, pero tienes que entregar ese listado y debe de estar colocado por prioridad.
el que pongas al principio es el que va a tener mayor prioridad y en dado caso empezar a asignar ya los proyectos a tu equipo. Voy a tomar que pone el primer punto y ese sería el proyecto que le asignaría. Ah, ok, sí, muchas gracias. Ok. Si eso ya lo tienen 3 equipos, por ejemplo, bueno, me iría al segundo por prioridad, etcétera, ¿vale? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Mari Carmen. En las notas dice, se sugiere iniciar el portafolio con las evidencias generadas a partir de esta tarea. Ajá. ¿Se va a anexar el portafolio desde esta tarea o solo se inicia con esta tarea? No. Ahí se los pongo como recordatorio, ¿no? Porque es la primera actividad que están realizando en equipo y esto tiene que ver con tu proyecto final, ¿ok? Entonces, con esta primera tarea, bueno, cumple ahí con varios objetivos, ¿no? Pero ahí ya se debieron de haber puesto de acuerdo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo se van a comunicar y etcétera, ¿no? Ya están resolviendo problemas, ¿ok? Y además de colocar ahí su listado por prioridades, ¿vale? Entonces, como ya estás haciendo trabajo en equipo, pues recopila esa información donde tienes evidencias de trabajo en equipo, que es lo que vas a colocar o que vas a entregar en tu primer avance, ¿vale? Ahorita no hay que entregar el portafolio ni nada, eso no se lo estoy pidiendo, pero sí, esta tarea te va a servir para recopilar información y evidencias del trabajo en equipo que vas a poner en tu portafolio, que vas a entregar en tu primer reporte parcial. Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas, Luis Diego, Sori? Nada, me pareció como su micrófono encendido. Bueno, y entonces les comentaba, ahí de lo que estuve leyendo, hay unos detalles que deben de tomar en cuenta para futuras entregas. El siguiente trabajo, la siguiente tarea que van a escribir, tomen en cuenta lo siguiente. Primero, según la Real Academia de la Lengua, dice, sí se puede utilizar lenguaje redundante cuando están hablando o lo que quieren es darle más énfasis a lo que están diciendo, ¿ok? Sin embargo, no es muy bien visto ya en el ambiente ingenieril o cuando ustedes están tratando, no sé, tienen que tratar con algún cliente, con alguien de alguna otra empresa o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, acá les voy a pedir que eviten esas redundancias. Por ejemplo, un más sin embargo, ¿ok? Aunque pudiera ser aceptado en cierto contexto, en el contexto de ingeniería, en el contexto, no sé si van a estudiar un posgrado y etcétera, van a dar una conferencia, no es generalmente muy bien visto. Entonces, por favor, eviten cosas como más sin embargo, muy indispensable, etcétera, ¿vale? Otro punto, veo que no hacen la distinción entre fresas y fresadoras. La fresa se refiere al cortador en sí. A veces le dicen fresa refiriéndose a la fresadora. Entonces, cuidado también ahí con eso. Cuando hablan de la máquina que se utiliza para corte, y demás, entonces esa es la fresadora, ¿vale? El cortador que estás utilizando pudiera ser una fresa como tal, ¿ok? La herramienta que le colocas en el lucillo a la fresadora pudiera ser una fresa, ¿vale? ¿Qué más? Luego colocan, cuando están hablando en general, sé que lo han visto, pero bueno, habrá sido algún detalle que se le pasó a alguien por ahí. Cuando hablan de los PLC, se debería escribir tal cual, ¿no? Los PLC. Es incorrecto ponerlo como si estuviera en inglés, ¿no? En inglés, si es posible escribirlo, lo estoy poniendo aquí en el chat, perdón, PLC, por ejemplo, algo así, se podría escribir PLC apóstrofe S, ¿ok? Pero eso es en inglés. En castellano eso es incorrecto, ¿vale? Entonces, cuando hablan en general de los PLC, pónganle tal cual los PLC, no los PLC apóstrofe S o una S o algo por ahí extraño. ¿Ok? Entonces, eviten también ese tipo de situaciones, ¿ok? Y sé cuando están escribiendo algo,
es muy difícil estar tomando ahí en cuenta muchas cuestiones ahí del lenguaje formal y la redacción y etcétera. Entonces, cuando tengas que escribir algo, ahí la sugerencia es, primero, escríbelo, como puedas, como tú lo entiendas, como tú lo estés expresando, explicando, escríbelo así como va, tal cual, ¿ok? Para que no pierdas mucho tiempo. Escribe las ideas, organízalas, aviéntalas ahí, y luego, ahora sí, revisa y coloca todo en lenguaje formal y revisa que no estés escribiendo cosas correctas, que la redacción esté bien hecha, que no caigas en redundancia, repetición de palabras, etcétera, ¿no? Pero primero, avienta todas las palabras, empieza a escribirlo, explícalo como puedas, porque si quieren hacerlo todo en un solo golpe, escribir en lenguaje formal y etcétera, y si todavía no resulta natural para ustedes, se van a tardar demasiado en hacer algo muy sencillo, ¿ok? Entonces, esa es una sugerencia, ¿vale? Muy bien. De las tareas, ¿alguna otra pregunta más? Hasta aquí vamos, ¿todo bien? Sí, ahorita sobre lo que estaba mencionando, sobre la forma de escritura también cae mucho lo de las cacofonías, ¿no? Ajá. Sí, también tratarlos de evitar. Cuando estás haciendo, por ejemplo, vas a presentar tu proyecto final, cuidado también de cómo lo estás expresando. A veces lo ensayan ahí o lo practican bastante. Y ya cuando empiezan las preguntas, ¿no?, del público hacia los que están presentando, es cuando ya se les olvidó la formalidad y ya se empieza a ver ahí problemas, ¿no? Pero sí, también las cacofonías sería algo que se debería de tratar de evitar. Ok, gracias. De nada. Bien. Entonces, continuamos con lo de ayer. ¿Recuerdan en qué estábamos? Habíamos visto los grados de automatización. Ok, los grados de automatización. Así, de forma rápida y sencilla, cuando hablamos de un grado de automatización, se refiere a... Podemos decir como que la cantidad de elementos que se necesita o qué tan automático necesita ser el sistema para poder realizar alguna tarea. Ok, Bogdan, o sea, en pocas palabras, ¿qué tan automatizado está el sistema, no? Sí. Ok, y cuando hablamos de niveles, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte de la empresa va dirigida la automatización? Puede ser desde ¿a qué parte de la pirámide va dirigida la automatización? Ok, como decías, podría ser desde la base, desde los dispositivos hasta la empresa como tal. Perfecto, hasta el nivel de empresa, ok. Podríamos generar, como lo propone la pirámide de SIM, una automatización que cubra todos los niveles de la empresa, ok. Sin embargo, cuando estamos viendo la pirámide, ahí se está refiriendo a distintos niveles, ¿no? Cada vez se busca más la integración, pero estamos hablando de que entre cada uno de estos nombres que aparecen aquí, tendríamos divisiones, ¿no? Estoy hablando de dispositivos. Si quiero comunicarme con una máquina, tal vez necesite algo que me cambie el protocolo de comunicación del dispositivo al protocolo de comunicación con la máquina. Tal vez necesite algo, si estoy en el nivel máquina, para cambiar ese protocolo de comunicación, me voy a sistema o célula, etcétera, ¿no? No va a ser el mismo tipo de red que tengo yo en una planta o fábrica a la red con las prestaciones que requiero para trabajar ya en el nivel empresa, ¿ok? Entonces, muchas veces hablamos que conforme vamos de la pirámide hacia abajo, eso lo voy a repetir más adelante, pero para que lo vayan escuchando. Si vamos de arriba hacia abajo de la pirámide de comunicación, en cuanto, por ejemplo, a la red, las prestaciones, el tipo de datos que se están enviando, de arriba hacia abajo yo puedo tener arriba muchos datos, un volumen muy importante de esos datos, ¿ok? Tal vez esté trabajando cosas en video, etcétera, son un montón de datos, ¿ok? Y conforme voy bajando, esos datos se van haciendo cada vez menor, hasta que en el dispositivo llego tal vez al interés que sean bits, ¿ok? Un sensor está prendido o está apagado. Quiero mandar una señal a un actuador, simplemente quiero que se encienda o que se apague, ¿vale? Entonces,
De arriba hacia abajo, la cantidad de información va de mayor a menor. Y de abajo hacia arriba, la información es más crítica en cuanto a tiempo de abajo hacia arriba. Es decir, en un dispositivo, si lo que estoy mandando la señal es una señal de un paro de emergencia, esa señal tiene que llegar, pero en un tiempo máximo, con una diferencia de retardo máximo o un jitter o una variación de retardo máximo, ¿ok? Y debe de ser la comunicación de tal forma que me asegure que está llegando ese bit, ¿ok? O ese paquete de bits, ¿sí? Conforme vamos subiendo, esa cuestión crítica en cuanto al tiempo en el que va a llegar la información, esos retardos y esa variación de retardo va a ser mucho menor. De tal manera que en la empresa yo tengo que mandar un archivo, pues me estoy comunicando con un video o yo qué sé. En ese video, si se pierden algunos bits, se pierde ahí alguna palabra, etcétera, no es crítico, ¿ok? No va a explotar nada, no va a morirse nadie, ¿ok? Y en el dispositivo, si se pierde un dato, que lo que hacía era apagar la máquina o mover algún actuador para evitar algún accidente, y si no llega esa información y no se mueve lo que se tenía que mover, no se para lo que se tenía que parar, aquí puede ser muy crítico, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la comunicación dentro, y hay distintos niveles. Bueno, ahora, en cuanto a, voy a regresarme así rápidamente. Entonces, recordando, teníamos dos categorías de automatización, los que tienen que ver en la fábrica y la computarización de sistemas de soporte. Los sistemas de soporte que tienen que ver con la gestión, diseño de producto, planeación, etcétera, ¿ok? Luego, hablamos de distintos niveles de automatización, distintos grados de automatización, y hablamos de la parte de la fábrica y lo que tenemos en sistemas de soporte, ¿vale? Ahora, vámonos más allá. Ya hablamos de lo que hablaba Gruber. Aquí lo distingue como categorías, ¿ok? Fíjense ahí la categoría, ¿ok? Dos categorías, fábrica y sistemas de soporte, ¿ok? ¿Por qué insisto en esto? Porque ahora vamos a ver, además de niveles, grados y categorías, vamos ahora a ver tipos de automatización. Cuando hablamos del tipo de automatización, se distinguen tres principalmente. Un tipo de automatización fija, dice, no acepta variedad en los productos, ¿vale? Yo tengo una línea de manufactura, estoy fabricando refrescos negros, ¿ok? Y vamos a ver que en ese tipo de empresas, todos los productos que están pasando son exactamente iguales. Es decir, si yo tengo una embotelladora que está embotellando Coca-Colas de vidrio de 250 mililitros, todas las botellas van a ser exactamente iguales, todo está yendo exactamente con el mismo producto, va pasando a una velocidad muy alta, se está haciendo cada uno de los procesos que se requiere a una velocidad muy alta, pero eso sí, si cambió la forma de la botella, por ejemplo, tendríamos que tener esa máquina por un tiempo muy grande para hacer esa modificación, ¿ok? Por lo tanto, se dice que eso no acepta variedad de productos, ¿vale? Hacer o que esa máquina cambie de un producto a otro sería costoso porque lo tendrías parada mucho tiempo, ¿ok? Entonces sería inviable desde el punto de vista económico y por eso se dice que no acepta variedad en los productos. ¿Sí? ¿Alguien tenía por ahí alguna pregunta? Sí, entonces eso es similar a lo que se maneja como producción en serie, que se maneja la producción de diferentes productos, bueno, del mismo producto, pero en serie, ¿no? O eso es producción en masa, estamos hablando de grandes cantidades. Hay producción en serie, depende del contexto del que estamos hablando, ¿no? Muchas veces producción en serie se habla de una línea de manufactura como tal, ¿ok? Pero una línea de manufactura pudiera trabajar o no a la velocidad que estaba mencionando por aquí, por ejemplo, en los refrescos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una producción en altos volúmenes. Ok, gracias. Ok, entonces,
Aquí estamos hablando de un sistema completamente automatizado. Puede haber unos sistemas mucho más lentos donde se lo están haciendo manualmente, ¿ok? Pero bueno, aquí estamos hablando que esa automatización la hiciste en un principio, invertiste bastante dinero en este tipo de producción. La inversión es muy alta, ¿ok? Pero se justifica la inversión ahí, ¿por qué? Porque esa máquina no la vas a cambiar durante muchísimos años, ¿ok? Imagínense algo tan básico como las tortillas, ¿no? ¿Cuántas máquinas tenemos de que hacen tortillas? Y prácticamente todas son iguales y tienen ya años de existir ese mismo diseño, ¿no? Pero ¿por qué compran esa máquina que tal vez resulte muy cara y la mantienen durante muchos años? Porque el producto no varía, ¿ok? No es un producto que pase de moda o que le tengamos que cambiar ahí la apariencia para poderlo vender, ¿ok? Entonces, mismo caso aquí, se justifica porque el producto no es necesario estarlo cambiando, ¿ok? Entonces, invierten bastante en esa automatización. La desventaja es que no acepta variar el producto, no está diseñado para eso, ¿ok? Ya por el tipo de producto que fabrico, no me interesa. Después viene la automatización programable. Cuando hablamos de sistemas automáticos, mucho de lo que existe en todos lados está hecho así, ¿no? Muchas son automatizaciones que son programables, que a veces les dicen flexible, por eso pueden encontrar luego por ahí algunos papers donde dice hacia la verdadera automatización flexible, ¿ok? La automatización flexible es esto, ahorita platicamos de ello, pero en que muchas veces le dicen como programable por cuestiones de mercadotecnia y demás, se refiere a automatización programable. Por ejemplo, si yo tengo un robot en una línea de manufactura, si está trabajando en el ensamble de cierto producto y ahora resulta que cambié el diseño de ese producto, simplemente lo que tengo que hacer es cambiarle el programa al robot, enseñarle otros puntos, y ahora sí, ese mismísimo robot con las mismas herramientas que tenía va a poder trabajar con el nuevo modelo, ¿ok? Simplemente le cambié la programación. Pero para cambiarle la programación de forma normal, tradicional, digamos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muchas veces lo que haces es, para el robot, tomar el nuevo producto, enseñarle al robot los puntos o grabar cada una de las posiciones necesarias, ¿ok? Modificar ahí tu programita y ahora sí, cambias el programa y ya echas a andar el robot con la nueva programación. Bueno, una vez que probaste, todo en ambiente controlado, ya checaste varias piezas, todo lo está haciendo bien, ahora sí ya lo pones a trabajar de forma completamente automática. Pero ahí lo que sucedió es de que hubo una modificación en el producto, configuración o diseño del producto, y entonces por medio de la reprogramación ya se pudo adaptar a ese cambio, ¿ok? Esa es automatización programable. Implica detenerlo, hacer un nuevo programa, aunque sea un tiempo corto, pero implica detenerlo o interrumpir esa producción. Y por el otro lado, tenemos esa automatización flexible. ¿Oigo un micrófono? ¿Alguien quería decir algo? Ah, ok. ¿Les digo? Sí, entonces, profe, ahí entraría, digamos, las máquinas que necesitan, digamos, cargar archivos. Supongamos que tienes un diseño, lo haces en Solid y tienes que detener la máquina para meter el nuevo diseño y ya poder hacer digamos, la nueva producción. Ahí entraría en esa parte de automatización programable. Ajá, generalmente lo haces en Solid, después lo tienes que pasar a un CAM, ya sea que lo haga él mismo o algún otro posterior, algún tipo CAM que te genere el control numérico, y entonces ya tienes tu nuevo programa que bajarías a la máquina CNC, ¿ok? Pero para bajarlo a la máquina CNC no puede, bueno, depende del tipo de máquina, pero muchas máquinas lo que necesitas hacer es detener el programa que estás haciendo si en ese momento se está moviendo la máquina o esperarte a que termine y ahora sí, cargar el nuevo programa y decirle que ahora ejecute ese programa que acabas de cargar. Ahí la estás deteniendo, ¿ok? Estás perdiendo tiempo. Así sea muy breve, lo tendrías que detener, ¿ok? Entonces ahí sería esa reprogramación. Ok, gracias, profe. De nada. Y luego nos vamos a la automatización flexible.
Profe, Entonces, sí, tengo una pregunta. ¿está bien? ¿Influye algún grado de automatización en este tipo de automatización? Influye, ¿Influye independientemente. algún grado de automatización? Porque, bueno, ayer no se escuchaba bien la clase, pero más o menos me di cuenta que había diferentes tipos de grados de automatización. Y en estos tipos de automatización, creo que la mayoría eh, solo, solo acepta un tipo de grado de automatización, ¿no? Ok, aquí, digamos, si quieres hacer como que el match o ligar esta parte con lo que estábamos viendo de los grados, ok, fíjate acá, automatización fija. Entonces, me voy a regresar tantito a los grados. Fíjense aquí. Si estamos hablando de automatización fija, quiere decir, por ejemplo, lo que les decía de las botellas de Coca-Cola, ¿no? Lo están haciendo con los dedos de la mano, es completamente manual, para nada, ¿no? Entonces, no estamos aquí, no está utilizando una persona alguna herramienta, no está utilizando tampoco una herramienta flexible donde esté involucrada una persona, ¿ok? Estamos hablando de que por lo menos sería una herramienta automática si estuviera alguien ahí explicándole haciendo algo manualmente, ¿ok? En el caso de la embotelladora tampoco estaría aquí, ¿sí? Todo lo está haciendo completamente automático. No es una estación de trabajo con que la persona esté relacionada con. Estamos hablando que serían, por ejemplo, máquinas que pudieran estar haciendo distintos trabajos, que estarían haciéndolo ellas solas, ¿ok? Sin embargo, ¿cuánto tiene que producir? ¿En qué momento arranca, para, etcétera? Eso lo está definiendo todavía una persona. Entonces, estaríamos hablando en esa automatización fija, por lo menos en el grado 6, ¿ok? Si estamos hablando de automatización programable, mismo caso, estamos hablando de que esas serían distintas estaciones flexibles, perdón, y estaríamos también, por lo menos, del nivel 6 para arriba, ¿ok? Y cuando hablamos de automatización flexible, ya estaríamos moviéndonos un poco más hacia el 7, ¿ok? Pero también podríamos estar trabajando automatización flexible en el nivel 6. ¿Por qué? Le estoy diciendo cuándo inicia, cuándo termina, pero cuando cambio en el diseño, pudiera absorber ese cambio sin detenerla, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que estamos en los niveles altos en cuanto a los grados de automatización, ¿ok? Ok, sí, está bien, gracias. Entonces, si nos vamos acá en los tipos de automatización, les decía, automatización flexible, ¿de qué va? La diferencia entre la programable y la flexible es que la flexible se va a adaptar a ese nuevo diseño, pero no va a perder tiempo en que tú detengas la línea, hago mi cambio de programa y ejecuto ese nuevo programa, ¿ok? O muchas veces tienes que cambiar la configuración de la máquina. Hablando de máquinas de control numérico, muchas veces la tienes que detener, cambiar las herramientas para hacer un lote diferente u otros lotes diferentes, ¿ok? Entonces, en el momento que las detienes, cambias el programa, etcétera, o para ejecutar ese nuevo programa debes detener la máquina, estamos hablando de automatización programable. Hay muy pocas máquinas, pero ya existen, ya están trabajando y demás, que te permiten hacer esa automatización flexible. Hay algunos robots, por ejemplo, y entre otras máquinas, que ya se están acercando hacia esta automatización flexible. ¿De qué va? Bueno, ya tiene bastantes años. No sé qué software conozcan, pero hay software un software general, digamos, que te sirve para programar distintos robots, modificarle los puntos y demás, todo fuera de línea, que puedes tener ahí de forma digital toda la planta completa, ¿ok? Y directamente software específico del fabricante del robot, ¿vale? ¿Y eso para qué te sirve? Muchas veces cuando tienes ese software especializado, tienes al robot y puedes grabarle
qué es lo que tienes alrededor de ese robot. Es decir, ahorita mencionaban Solid. Bueno, si saben utilizar Solid, pudiera yo hacer en el mismo Solid los dibujos de las máquinas que están alrededor del robot o que tienen que interactuar con el robot o que están dentro del área del trabajo del robot. ¿Ok? Entonces, hago todos esos dibujos, los meto en mi sistema de tal manera que el robot se dé cuenta con qué puede chocar, ¿ok? Si tiene que colocar una pieza en una banda transportadora, sabe exactamente dónde está la banda transportadora. Las medidas de las máquinas, las distancias entre el robot y la banda transportadora, el tamaño de las piezas que tiene que manipular, etcétera, todo eso ya lo dibujaste en CATIA, en Solid, en UPS, en lo que necesites, ¿no? Ya está grabado por ahí y entonces yo puedo hacer esa reprogramación porque tengo prácticamente un robot con las medidas y todo exactamente igual que el real, pero lo tengo en un dispositivo virtual, ¿ok? Que es lo que muchas veces conocen como manufactura digital. Yo digitalmente puedo simular todo mi proceso de manufactura o hacer la manufactura de una pieza, pero únicamente existiría en ese mundo digital, ¿ok? De tal manera que cambio mi programa, pongo ese nuevo producto, hago todo mi programa ahí en ese ambiente digital y después cuando tengo que cambiar ya en el mundo real esa programación para ese nuevo diseño, nada más bajo esos nuevos programas y ejecuta inmediatamente que, no sé, entre una pieza y otra, termina de trabajar una pieza, ese robot ya carga la última, por ejemplo, en la fresadora o el torno, centro de maquinado, etcétera, carga esa última pieza, se regresa y él ya en su memoria tiene el nuevo programa para trabajar con el nuevo diseño. Inmediatamente que detecta que llega la siguiente pieza, ahora empieza a ejecutar el programa nuevo, ¿ok? Obviamente alguien, tal vez un ingeniero mecatrónico, ya se encargó de programarle eso al robot, ¿no? Ya le bajó esa información mientras el robot estaba trabajando, ¿ok? Pero eso te lo debe de permitir el robot. Los robots comunes y corrientes, la mayoría de los que están instalados en las industrias, requieren de tenerlo para bajarle ese nuevo programa y que cambie de un programa a otro, ¿ok? Sin embargo, ya existen algunos cuantos y algunas máquinas de control numérico donde sí les puedes bajar esa información. Y no es por marcas, ¿no? Es por ya modelos específicos, ¿vale? Entonces, cuando no está perdiendo tiempo en esa reprogramación o esa configuración de la máquina, quiere decir que ahora sí estamos hablando de esa automatización flexible, ¿ok? Hasta aquí, clarísimo las diferencias. En resumen, estamos hablando de, por un lado, con Gruber, acá hablaba de automatización, decíamos, distingue dos. Díganmelo para que se les quede ahí en su cabeza. Dos categorías. Dos categorías. Perfecto. Cuando hablamos de niveles de automatización, ¿aquí cuántos se está distinguiendo? 5. Aquí habla de 5 niveles de automatización. Hay pirámides de zinc que pudiera inclusive llegar a 6 niveles, ¿vale? ¿Ok? Y cuando hablamos de grados de automatización, estamos considerando 7 grados de automatización. Y finalmente, cuando hablamos de tipos de automatización, distinguimos 3 tipos de automatización, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de niveles, grados, clases, tipos, estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, cuando tú estás definiendo, voy a hacer automatización, ok, piensa en qué nivel estás trabajando, va a interactuar con algunos otros niveles dentro de esa pirámide de automatización. ¿Cómo va a interactuar? Piensa qué pasaría después. A ti te encargaron la automatización de alguna máquina, no pienses únicamente en lo que te toca a ti, ¿no? Pues a mí me dijeron que automatizara la máquina, entonces automatizo la máquina y lo demás me importa un bledo, ¿no? No, sé consciente, si te contrató a ti una empresa, sé consciente de esa empresa, qué es lo que busca, ¿no? Es decir,
conoces la misión y la visión de la empresa en la que estás trabajando. Si los conoces, ya de esa manera vas a poder tomar decisiones que van a tener un mayor valor. Al tú ser consciente que esas decisiones que estás tomando cuando a ti simplemente te toca automatizar una máquina, pero sabes esa empresa hacia dónde va dirigida, ya puedes hacer propuestas con sentido y que van alineadas a lo que busca la empresa. Por lo tanto, esa automatización que tú estás generando le va a dar más valor a tu trabajo, más valor a tus propuestas y por lo tanto pues va a ser más fácil que te ascienda, ¿no? Más fácil que si tú eres el dueño de esa empresa, más fácil que pudieras satisfacer a tus clientes, ¿no? Esa máquina es de tu propia empresa o esa máquina es un servicio, es la automatización de esa máquina, mejor dicho, es un servicio que está proveyendo tu empresa y te mandaron a otra fábrica a hacer esa automatización. Entonces debes ser consciente ahora de dos misiones y dos visiones, ¿no? La de tu empresa y la de la empresa para la cual vas a hacer la automatización. Ahora, todo ese rollo, ¿qué sentido tiene? Que visualices esa máquina que estás automatizando si se tiene como que comunicar con otros niveles dentro de esa empresa. De tal manera que cuando automatices dices, ok, ahorita la máquina está así. Te pidieron que automatices la máquina, lo puedo hacer. Pero veo pues, que ustedes tienen el interés de que esa información la pudiera compartir en otros niveles dentro de la empresa. Porque ustedes tal vez ya tengan un sistema ERP tipo SAP y que se pudiera integrar esa máquina, pudiera mandar la información a ese tipo de sistemas, ¿vale? Que finalmente se va a ir subiendo y que pudiera llegarle a información relevante hasta los niveles altos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo pudiera estar mandando esa información? Tal vez le tengo que poner ahí alguna tarjeta que trabaje de forma inalámbrica, tal vez le tengo que colocar alguna tarjeta que le permita comunicación con algún bus o con alguna red industrial, tipo Profibus, Profinet, una red ASI para comunicarse con los dispositivos, etcétera, ¿no? Que todo eso lo tengas en mente, ¿ok? Y por otro lado, grado de automatización. ¿Qué tanto vamos a automatizar? Lo que es automatizar, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Ok? Muchas veces, si ustedes están encargados de alguna línea de manufactura, por ejemplo, ustedes pudieran proponer mejoras simplemente de pasar de un grado de automatización 1 a un grado de automatización 2, ¿ok? Tengo a la persona con las ventajas que me da tener a una persona ahí en la línea, pero yo voy a mejorar ese proceso. ¿Cómo? Fíjate que está haciendo cierto proceso directamente con las manos, porque no existe alguna herramienta en ese momento que le facilite hacer la tarea, pero veo que le está costando más trabajo, más desgaste en sus dedos y además muchos errores, ¿no? Entonces, si le das una simple herramienta manual, ya estás automatizando en algo ese proceso, simplemente al darle un desarmador que va a facilitar esa tarea, te va a dar beneficios, ¿ok? Y se va a justificar esa inversión. Bueno, y de ahí, mismo caso, ¿no? Muchas veces nos vemos ya predispuestos a tratar de automatizar ya por lo menos en un grado 6, ¿ok? O un grado 7. Inmediatamente enfocamos a la automatización por aquí, pero no necesariamente cualquier sistema se va a ver beneficiado con automatizar en estos grados altos, ¿ok? De ahí la importancia que, insisto, que tengas clara la misión, la visión de la empresa, dónde está colocada, qué es lo que busca. Y aquí les comento un caso real, eso lo leí en un libro de casos reales relacionados con la automatización y demás, y manufactura, que había una empresa, que esta empresa lo que hacía era fabricar pantalones, camisas y demás. Y resulta que el dueño de esa empresa, era una empresa familiar, el dueño ya había mandado a sus hijos a estudiar pues, a las mejores escuelas porque esa empresa estaba muy bien colocada, ¿ok? Entonces, el señor ganaba bastante dinero y por dinero, pues, no hubo forma de, bueno, no tenía esa limitante, podía mandar a sus hijos a cualquier universidad, cueste lo que cueste. Entonces, los manda a las mejores universidades y después su intención era heredar, digamos, esa empresa
a sus hijos, ¿ok? Entonces dice, pues ya tengo un hijo que ya estudió un montón de cosas para las empresas, ya sabe de lo más actual, lo más moderno que existe. Entonces, se lo trae a su empresa, le deja el mando, digamos, para que él tome las decisiones, y lo que decide es, ok, en esta empresa pues ya tienen muchos años, están haciendo un montón de procesos manuales, entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la automatización, ¿ok? Con esa información, ¿ustedes creen que al llegar y aplicar la automatización directamente en la empresa, se vieron beneficios? No. No necesariamente, ¿ok? Sí, Delia. Disculpe, profe, ¿nos podría dejar salir un poquito antes? Es que hemos estado llegando tarde a nuestra siguiente clase. Ok, sí. Entonces, de esta historia que les acabo de comentar, llévenselo, piénsenle ahí un poco cuáles serían la problemática, cuál podría ser la situación donde nos conviniera o no nos conviniera automatizar, o al contrario, ¿no? Resultara contraproducente, ¿vale? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Retomamos desde este punto. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.